Miren, estos días, ayer, hoy, mañana, estarán ustedes escuchando en muchos medios, bueno, pues que esto es un golpe al Estado de Derecho, que la democracia la ha pasado Sánchez por el barro, y en el fondo, al final del discurso, siempre acaban diciendo aquello de que esto es sanchismo, no socialismo, de que esto no es el PSOE, es el partido sanchista obrero español, como algunos le llaman. Bien, bueno, pues no es del todo cierto, porque Pedro Sánchez es un producto de marketing. Se lo vamos a contar hoy. Pedro Sánchez es un producto hecho desde los 21 años en la calle Ferraz. Es alguien que fue preparado para lo que está haciendo, que fue colocado en cargos de forma habitual, sin merecerlo, para llegar donde ha llegado. Pedro Sánchez nació en Madrid, es el mayor de 2 hermanos en una familia acomodada del barrio de Tetuán. Su padre, economista, director de empresa, ocupó cargos en el Ministerio de Agricultura. Su madre, funcionaria de la Seguridad Social y abogado. Tiene un hermano, como digo, menor, que es director de orquesta. Él estudió económicas, eso sí, en un centro privado. Casi todo lo hizo en centros privados. Y se afilió al PSOE con 21 años. Hizo la mili entre Cáceres y Madrid, se fue a hacer un máster a Bruselas y un programa de liderazgo también privado en Navarra. En definitiva, pues lo que muchos con padre economista hubiesen hecho. La diferencia, la afiliación al PSOE a los 21 años. Fue crucial en el año 2000, cuando llevaba 7 años en el partido, él era un niño de 28, cuando fue a un acto al Congreso Federal del PSOE. Ahí salió elegido Zapatero y José Blanco secretario de organización. Cuidado, porque esto es principal en su vida. José Blanco fue su mentor, su amigo, junto a Óscar López y Antonio Hernando. Por eso, con tan solo 10 años de afiliación, le colocaron en las municipales del PSOE en Madrid y no salió. Pero esto le pasó muchas veces en la carrera de Sánchez. No salía, pero lo acababan colocando. ¿Cómo? Pues mire, al año de no salir, sustituyó a una concejala que renunció al acta. Cuando alguien renuncia, es el partido quien dice quién se coloca en ese lugar. Y siempre es Sánchez. El mismo PSOE que le mete para que se financie, para que gane dinero. En la Asamblea General de Caja Madrid sigue a la vez trabajando con José Blanco. El mismo PSOE que le busca un cargo de profesor, porque si ha de ser alguna vez algo en política, ha de escribir un libro y ha de ser profesor en la universidad. Es un mantra habitual en los cargos. Y entonces le colocan en la Camilo José Cela, recomendado por Ferraz, a dar clases. Ahí hace esa tesis fake de la que todo el mundo habla. Sigue siendo alguien con 30 y pocos años. En el año 2009, Pedro Solbes renuncia a su acta de diputado en el Congreso. ¿Y a quién se creen que colocan en su lugar en el Congreso de Diputados? A Sánchez. Ferraz sigue apostando por él. Habla idiomas, decían, habla inglés y un poco de francés. Nunca tuvimos un presidente así. Al año, 2 años después, año 2011, en las generales, pierde el escaño. Pero no se preocupen. A las pocas semanas, Cristina Narbona renuncia al suyo. ¿Y a quién creen que colocan a dedo? A Pedro Sánchez. Es la 3ª vez que le colocan sin merecerlo, porque el partido lo dicta. Y de ahí a secretario general, la historia ya la conocen, la primera y la segunda vez. Es decir, tenemos un presidente del gobierno hecho por el PSOE desde los 21 años, colocado por la calle Ferraz en los cargos que ha ocupado hasta llegar a la cumbre. Un producto de marketing. Les habrá salido mejor, peor, puede acabar con el partido, dicen algunos. Bueno, pues si Sánchez acaba con el PSOE, será por culpa del PSOE, que es
quien le apoyó, le aupó, le colocó, le buscó el cargo en la universidad, le hizo diputado y le ha hecho presidente. O sea que ese mantra de que Sánchez no es el PSOE, por favor, no hay nadie que sea tan el PSOE como Sánchez. Hugo Pereira es politólogo, bienvenido a esta casa, Hugo. Muy buenas tardes, un placer. Tú militaste en el PSOE, exacto. A ti te convenció Pedro Sánchez, como a tantos, exacto, en un principio, pero exacto, luego abriste los ojos. Abrí los ojos en la universidad, es decir, algo que no suele ser lo habitual. En la universidad normalmente pues ratificas, ¿no?, tu posición como socialista. Yo era socialista antes de entrar en la universidad, de hecho siempre lo dije, en la primera votación que se podía votar a Pedro Sánchez, yo voté a Pedro Sánchez. Sí que es cierto que ya en las siguientes ocasiones, después sobre todo de ese abrazo con Pablo Iglesias, etcétera, pues sí que dejé de creer absolutamente en el PSOE, ¿no? Ante lo que estabas comentando, Albert, yo creo que muchas veces caemos en el error de infravalorar, ¿no?, a Pedro Sánchez y al propio Partido Socialista. Y desde luego, en política siempre lo digo, no hay nada que sea casual. Las casualidades pueden ocurrir en la vida diaria, pero en política está todo pensado, y más que pensado. Máxime en un PSOE que efectivamente, bueno, pues hace todo por y para sobrevivir. Es decir, la herramienta principal e imprescindible es el marketing político. Es lo que llevan a rajatabla. Es decir, esto de que un escándalo constante, esto está pensado. Es que es una estrategia política que se estudia incluso hasta en las facultades de ciencia política, que un escándalo tape al anterior. Es decir, que algo que sea más grave tape a lo anterior. Y esa ha sido la política seguida por Pedro Sánchez, si nos damos cuenta, desde que llegó al gobierno. Así que efectivamente ahora en los dos últimos años, que es siempre la recta final, ¿no?, para las próximas elecciones, pues hemos visto cómo se ha agudizado, ¿no?, pues esta forma de hacer política. Insisto, esto de las mentiras de Pedro Sánchez, que miente por la mañana, luego dice lo contrario por la tarde y lo contrario al día siguiente de lo contrario, es decir, eso está todo pensado. No podemos caer en el riesgo de infravalorarlo. Y digo más, es decir, hay unas elecciones. Sánchez y el PSOE, por tanto, lo van a dar todo. Si creen nuestra audiencia, si cree alguien que dan la toalla ya por perdida, que ya no tienen estrategia, que están fuera del... No, hay más de 100 millones de euros, no olvidemos, para potenciar su imagen cuando tenga la presencia de la Unión Europea. Y esa es la gran baza de este gobierno. Es decir, y esto lo hemos visto esto es en los presupuestos. La presidencia de la Unión Europea lo venden. ¿Es rotatoria? Claro, sí, es la tercera vez que España tiene la presidencia. Depende de la letra con la que empieza. Es la S de Spain, y cuando toca la S te toca a ti. Pero todo es marketing político, como estamos diciendo. Es decir, aquí el enfoque va a ser Pedro Sánchez hace relaciones internacionales y tiene no sé cuántos contactos a nivel internacional. Ese va a ser el enfoque, y ese es lo peligroso. Hoy hablaremos mucho, cuando no hablamos mucho aquí de Pedro Sánchez, porque creemos que nunca tuvimos un presidente del gobierno tan peligroso para la democracia como este. Jamás en democracia hubo alguien como él.